Hola, buenas tardes a todos, o bueno, buenos días o buenas noches según proceda, según en qué parte del globo nos encontremos. Es la magia que tienen las nuevas tecnologías que nos permiten realizar congresos de este tipo estando cada uno en una punta distinta del mundo, ¿no? Quisiera también agradecer a todos los organizadores de este evento, principalmente a Juan Francisco Jiménez Alcázar, además de amigo, tutor, por haberme animado a participar. Y también, bueno, pues quisiera explicar que esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación más amplio que gira en torno a la visión que se tiene hoy en día de la guerra y de las órdenes militares gracias a los medios de comunicación de masa, ¿no? Principalmente los videojuegos. Así que como el tiempo es oro y tengo muy poco, voy a compartir una presentación de PowerPoint que siempre será más agradable ver imágenes que verme a mí la cara. Bueno, pues antes de empezar a hablar propiamente del videojuego, es importante saber que la visión que se tiene hoy en día de la Edad Media, pues podemos decir que estamos en una época dorada y en gran medida gracias al cine, ¿no? Son numerosísimas las películas en los últimos 45 o 50 años que giran en torno a temáticas medievales, bien directamente o bien simplemente porque beban de estas temáticas para realizar películas, pues ya sea futuristas, ya sean de pues, fantasía, ¿no? Y por citar alguna, pues tenemos por ejemplo La Guerra de las Galaxias, tenemos El Señor de los Anillos, una propiamente que gira en torno a una etapa de la historia como es la caída de Jerusalén, el reino de los cielos, algunas más de fantasía como Willow, unas que están ahora muy en boga, todas las películas que giran en torno a la temática de los vikingos, o por ejemplo una para dibujos animados para niños, de Shrek. También quizá alguna que forma parte de nuestra infancia, ¿no? Como la Princesa Prometida, o para los más jóvenes quizá más importante sea Juego de Tronos. En cuanto a la ponencia en sí, bueno, pues me he centrado, como decía, en una de las opciones que tenemos de juegos, que es el asedio de Setenil. Aquí tenemos una imagen de cómo es realmente la ciudad de Setenil, y la representación que hace el videojuego de la misma en la Edad Media. Evidentemente se han recreado y para darle mayor grandiosidad pues han desarrollado una ciudad mucho más grande de lo que en realidad fue. Yo no quiero centrarme tanto en los errores que tiene este videojuego desde un punto de vista histórico, que los tiene. Uno, por ejemplo, es cuando estamos accediendo a la campaña, pues hay una voz en off donde nos pone un poquito en situación, nos explica cuál es el contexto y constantemente se refiere al ejército español. Evidentemente no se puede hablar de un ejército español a finales del siglo XV, sería más correcto hablar de un ejército castellano, pero bueno, vamos a hablar en las posibilidades que tienen los videojuegos y no en los errores que cometen. Aquí tenemos una distribución de cuáles son las tropas que podemos utilizar. Las cuatro primeras imágenes bueno, se refieren a la caballería pesada. Es gracioso porque la primera figura es directamente Fernando el Católico, que hacen que participe en la toma de Setenil. Luego tenemos la infantería ligera. Tenemos almogávares, que eran unos hostigadores, utilizaban ondas para atacar. Tenemos ballesteros. Tenemos luego las bombardas, los basiliscos, que es como se refieren en el videojuego, y luego una infantería pesada. Aquí tenemos una imagen de cómo es el ejército, la hueste en movimiento. Aquí no entran a explicarnos cómo es el proceso del asedio, en el sentido de que en la realidad las fuentes nos hablan de que en un primer momento se envía a una avanzadilla de en torno a unos 700, 800 caballeros que van a preparar el terreno para que 4 o 5 días más tarde ya llegue Fernando el Católico con las huestes reales para poder ya comenzar el asedio. Esto es importante porque esta primera avanzadilla es lo que va a poder preparar el terreno para luego colocar estas bombardas. Estas bombardas, estos cañones que van a hostigar constantemente la ciudad y que tendrán un papel determinante para la caída de Setenil. Es también, pues eso, gracioso el hecho de que podamos
manejar a Fernando el Católico como un caballero más. La realidad es que, si bien es cierto que en algunas ocasiones los reyes participaban en las batallas, pero lo hacían de una manera pues, muy secundaria. Evidentemente siempre se quedaban en retaguardia, únicamente con un papel un poquito bueno, pues, de referencia, de referente, pero no activamente, podríamos decir. En cuanto al papel de la artillería, en el videojuego nos lo ubican las bombardas divididas en dos zonas, ¿no? La realidad fue que lo van a ubicar en tres, en tres espacios distintos, de tal manera que se pueda hostigar de manera constante desde tres puntos, lo que serían las murallas. Si bien aquí en esta imagen podemos ver cómo la hueste se está desplazando, ¿no? Aquí está muy bien representado porque la ciudadela está en alto, como ocurrió en la realidad. Lo que sí que no representa bien es que la hueste en sí, la caballería, no tuvo un papel real en la toma de la ciudad, sino que fue únicamente la artillería, la cual después de 3 días constantemente hostigando, provocó que la ciudad acabara cediendo, ¿no? Acabara rindiéndose. Es una conquista que desde un punto de vista histórico-militar no tiene una importancia definitiva. Esto es curioso, el hecho de que hayan elegido este asedio cuando podrían haber elegido, por ejemplo, la conquista de Sevilla, que fue mucho más trascendental. El nombre de Setenil quizás sí que bueno, pues nos retrotraiga a quizá esta importancia quizá ideológica, ¿no? Podemos decir que Setenil fue asediada hasta 7 veces durante el siglo XV, ya desde el reinado de Juan II a principios del siglo XV, como decía. 7 veces y 7 veces se hace de manera infructuosa, de ahí viene el nombre de Setenil, ¿no? Septenil, 7 veces nada. Estando las tropas en Córdoba, deciden que ya a finales del verano, deciden que todavía hay tiempo para realizar una acción más y deciden que va a ser la ciudad de Setenil. Pero si bien se traslada infantería y caballería, el papel principal lo va a desarrollar la artillería. La artillería, después de estar constantemente bombardeando durante 3 días la ciudad, finalmente se ve obligada pues, a capitular. Bueno, como me tengo que limitar al poco tiempo que tenemos, básicamente era presentar un esbozo de esta batalla. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, pues a mí esto es lo más importante, ¿no? Que tenemos dos opciones los historiadores ante los videojuegos: o sentarnos a ver pasar el tren para lanzarle piedras, o subirnos al tren y aprovechar las bondades que nos permiten los videojuegos para difundir la historia, ¿no? Que es al fin y al cabo nuestro cometido. Luego también aprovechar la potencialidad que tienen los videojuegos para llegar a un número muy importante pues, de gente que realmente está interesada, que demanda historia. Es muy curioso cómo, si accedemos a Google y ponemos asedio de Setenil Total War, aparecen foros en distintos idiomas donde la gente está hablando de una batalla, ya digo, que muy subsidiaria en cuanto al proceso de conquista español, pero como la gente, bueno, pues tiene interés, ¿no? en esto que sucedió, y gracias a este videojuego. Y luego, por otra parte, cómo los jugadores inconscientemente van adquiriendo una serie de conocimientos en cuanto a cómo se distribuye una tropa, cómo funciona la artillería medieval, cómo la caballería, si es ligera, pues utilizan la técnica del tornafuelle, como si es pesada, pues no es cuestión de únicamente atacar y cargar, sino que es necesario que la caballería se pueda reagrupar, que utilice la infantería para ello. Entonces, bueno, tiene muchas posibilidades, que es al fin y al cabo lo que debemos de aprovechar, ¿no? los historiadores en cuanto a los videojuegos. Bueno, ha sido todo un poco apresurado por este límite tan pequeño que tenemos de tiempo, pero bueno, espero haber podido, bueno, simplemente quizás sembrar para, bueno, que la gente tenga interés en poder
jugar a este videojuego y, como decía, pues interesarse más en este proceso de conquista de la península ibérica, pero sobre todo en cómo funciona un ejército medieval. Y nada, pues aquí concluyo y quedo a la expensa de las preguntas, cualquier duda que pueda solucionar. Ha sido un placer y un saludo a todos.